Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hombre, es que si habíamos quedado en que tú traías 2 guiones y yo traía 2 y solo los traigo yo, pues normal que me enfade, ¿no? Es que... Hombre, a ver, primero que no nos va a dar tiempo a grabar. Rosa, es que eres una flipada, siempre dices nos va a dar tiempo a grabar 4 episodios de 20 minutos y es que yo sabía perfectamente que con que te trajeras 2 guiones es que no Hombre, nos va a dar... Pues eso, 2 más 2, 4. Traes tus 2 guiones y grabamos 4. Ya, pero es que no, pero es que, bueno, además que es que estaba haciendo la comida, o sea, para que comieras tú. La comida, vamos, arroz a la cubana con un poco de tomate y 2 huevos fritos. Ah, bueno, sí, infravalorando, pues anda que tú has hecho, o sea... No, es que siempre estamos igual, ¿no? Ah, de verdad. El siempre, ¿no? El siempre, ya usando el siempre. ¿Tú qué dices que las discusiones no se debe usar el siempre y el nunca? Bueno, tú las falaces ad hominem, que siempre terminas así haciéndome algún insulto. Es que eres muy pesada, bueno, es que eres muy pesada. Eso es una falacia ad hominem. No me empieces con tus bajas tolerancias a la frustración y no sabes tolerar la tensión interpersonal, porque sí que sé. Bueno, hoy vamos a aprender a tolerarla. Sí, el que... Venga, esta discusión nos ha quedado hasta amigable. Era una discusión de entrada para empezar discutiendo. Las notas suelen ser más elevadas de tono. Sí, la verdad es que nunca habíamos discutido así de bien. Pero estábamos intentando hacer todo lo que no se debe hacer en una discusión, ¿verdad? Como el ataque ad hominem, es decir, insultar al otro porque sí, el siempre o el nunca. El infravalorar lo del otro, el no ponernos en el lugar del otro. El usar lenguaje violento, ¿no? Sí. Una serie de cosas. Hacer un montón de aspavientos que estábamos haciendo. Bueno, que hacemos habitualmente, más de lo que hemos hecho hoy aquí. No hemos gritado, teníamos que haber gritado, pero nos ha faltado gritar y insultos de los buenos que hemos hecho. Yo le quería decir tonta al culo, me ha dicho, no, dime pesada, digo. Bueno, venga, que este es un episodio que es un temazo, porque además venimos de unas navidades hace poco en las que la gente, pues supongo que al pasarlas en familia habrán surgido discusiones como nos pasó a nosotras, por ejemplo, el mismo día de Nochebuena. De hecho, es que ese episodio teníamos que haberlo grabado en Navidad. No, aún no estábamos preparadas, ahí estábamos indignadas. Hemos hecho bien, hemos hecho otra de las grandes estrategias que hay que utilizar en una discusión, que es la de dejar pasar tiempo. Hemos dejado pasar un mesecillo y ahora ya estamos más tranquilas y lo vamos a grabar mejor. Es verdad. Oye, que es verdad, totalmente. Y vamos a aprender a discutir, ¿no? Que discutir viene del inglés discuss, que sería más dialogar, ¿no? Claro, pero nosotros aquí que vamos a hablar de discutir de verdad, pelear. No, vamos a intentar hablar de cómo no llegar a pelear, o sea, cómo transformar lo que podría, o sea, cómo evitar, prevenir esas peleas, o sea, lo que podría llegar a ser una pelea, transformarla en una discusión, ¿no? Más adulta. Parecida al concepto del discuss del inglés, que sería más debatir. Pero bueno, yo creo que eso ya es... Vamos, una utopía, pero ojalá pasemos de una discusión a un debate, ¿no? A un intercambio de opiniones, ¿no? Eso es. Educado, asertivo, sabiendo entender al otro, escuchando, no vamos, todo lo que conste que para hoy, para grabar este episodio, primero porque nos seguís diciendo que yo chillo mucho y yo me intento bajar la voz, pero no lo consigo. Pero me he tomado solo un café, ¿vale? Solo una capsulita. O sea, yo también tengo un dolor de cabeza. Sí. Ostras, otro día tenemos que hablar de la abstinencia a la cafeína, ¿eh? Sí, yo era de un café, bueno, era de medio café o ni siquiera tomar café, luego ya pasé de 1 a 2 y ahora ya solo con 2, un día tomar 1, bueno, 2, claro, ni que me vea las dosis, verá que es muy poquito, pero aún así lo noto. Eso es la maternidad. También. Pero bueno, vamos al tema. ¿Por qué perdemos el control cuando discutimos? ¿Por qué nos dominan las emociones? ¿Por qué se nos atrapa? ¿No? Como decís vosotros que tenemos una amigdalar. El atrapamiento amigdalar. ¿Por qué se nos atrapa la amígdala del cerebro, no la de la garganta? ¿Por qué se nos atrapa que también la de la garganta se te atrapa un poco? Porque es que... Las amígdalas cerebrales. Pero bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque es que es algo que es como que tú sabes perfectamente que pasas un punto en el que la has liado. Dice, ya la he liado, ya entra en barrena. Ya entra en barrena, la ira, ya estoy chillando, ya no veo más que todo lo malo. ¿Cómo podemos prevenir eso? ¿Por qué pasa? Bueno, vamos a empezar comentando que no, yo creo que decir que discutir es inherente a la convivencia humana. Tener puntos de vista diferentes es muy frecuente y esto nos lleva a discusiones. El problema es cuando esas discusiones las hacemos poco saludables, ¿no? Que son esas discusiones en las que cruzamos ciertas líneas rojas, ¿no? O como dicen ahora los jóvenes, cuando los red flags. Yo ya no me considero joven, como puedes ver. Pero bueno, me ha gustado que digas los jóvenes. Ahora estamos aprendiendo un montón de vocabulario los jóvenes, como lo de tirar beef.
¿no? Que ha hecho sí, Shakira. es verdad. En su canción. Pero bueno, sigue, que te he cortado. Nada, pues hay básicamente lo que tú has dicho, que has mencionado este concepto del atrapamiento amigdalar, que es un concepto además que se utiliza mucho para las rabietas de los niños pequeños, esas famosas rabietas de los 2-3 años en las que ese niñito no tiene el cerebro suficientemente desarrollado como para tener el autocontrol y calmarse a sí mismo, ¿no? Algo que deberíamos poder hacer en la vida adulta, pero que muchas veces pues nos dominan las emociones y nos encontramos en esa misma situación de atrapamiento, ¿no? Como si fuera una rabieta. Tenemos una reacción mucho más explosiva con la que no sabemos cortar, nos dejamos llevar por la emoción, ¿no? Perdemos toda racionalidad en ese momento. Queremos ganar la batalla, ¿no? Eso, ganar esa discusión. Sí, es quedar por encima. O sea, es que es quedar por encima. O sea, es que es como yo llevo la razón. Entonces, puede que una de las razones por las que esto sucede, incluso cuando ya tenemos nuestro cerebro desarrollado y tenemos esa corteza prefrontal, esa maricondo cerebral que tú le llamas, desarrollada, es que no sabemos discutir, ¿no? A lo mejor, como decimos en este podcast, el conocimiento es la mejor medicina, a lo mejor aprendiendo a discutir mejor, que es un poco el objetivo de este episodio, podemos lograrlo, ¿no? Aunque, sinceramente, y no te enfades por esto, muchas veces ni los psiquiatras lo lográis a veces, porque yo he discutido contigo y te he visto atrapadita, Hombre, amigalarmente. Psiquiatra de 8 a 3. En horario laboral, luego humana, como lo suelo decir por aquí. Sí, o sea, eres psiquiatra de 8 a 3 cuando pierdes la discusión porque te atrapa la amígdala, pero cuando das tus sermoncitos de Ana, tienes baja tolerancia a la frustración y todo lo que me sueltas, eso no, ahí sí que eres psiquiatra, ¿no? Porque ahí bien que me sueltas unos rapapolvillos de psiquiatra que no veas. Algo tengo que sacar, pero no, los reproches son los vuestros, que yo como me enfade no tengo derecho porque soy psiquiatra. ¿Y tú eres la psiquiatra? Ese es el comentario más repetido en casa cuando me enfado por algo o discuto por algo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿cuáles son los principales desencadenantes de que discutamos? Pues esas banderas rojas que hemos mencionado, esos red flags, ¿no? Que hemos dicho antes, o cruzar esos límites, ¿no? Cuando utilizamos el reproche o hacemos el ataque a la persona, ¿no? Que decíamos antes, la falacia ad hominem, ¿no? Estoy discutiendo si esta pared es más o menos blanca, a ti te parece que está más tirando a gris, a mí me parece que está blanca resplandeciente y resulta que quieres ganar la batalla insultándome. Anda, que eres tonta. Sí, ¿no? O no te sabes ni los colores, no sabes diferenciar los colores, pareces daltónico. Claro, eso sería un ataque y realmente no estás quedándote en el debate, ¿no? Luego también eso, la hostilidad, las descalificaciones que lo acabamos de mencionar, los gritos, el desprecio, en fin, todo esto serían como pequeños ingredientes, ¿verdad?, para acabar mal. Al final nos comunicamos muchas veces desde el juicio, pero claro, desde el nuestro. Lo que yo considero malo o bueno en función de lo que yo he aprendido, en función de mis valores, en función de mi contexto, en función de mis necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir un poquito a ver el otro lado, a intentar librar estas pequeñas batallas verbales pues con unas mínimas reglas, ¿no? Vale, del juego. Vale, sí, porque es verdad que yo creo que todos caemos, sobre todo muchas veces con la gente más cercana, caemos efectivamente enseguida en los reproches, que de repente la gente saca ahí como la mochila emocional y abren la mochila y empiezan a soltar y dicen, pues si esto pasó en 2001, o sea, ¿cómo te acuerdas? Además, un mismo reproche vale para muchas discusiones, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo amortizar un mismo reproche con...? No, la hostilidad es verdad que a veces es como... quieres discutir bien, pero es que se te ve en la cara que es que estás rojo de ira y de furia, que estás... Claro, ese lenguaje no verbal, que Eso. no es solo lo que comunicamos con las palabras, que ya juega un papel muy importante, sino en cómo lo comunicamos. De hecho, es que yo creo que la mayor parte de los errores está en el cómo. No, hay un dicho que dice, la forma también es el mensaje, que me lo dijo Gemma Mancha, mi directora en Merce Aesthetics, cuando trabajé allí un tiempo como formadora, siempre me decía, Ana, es que la forma también es el mensaje, y muchas veces es más potente aún que lo que te están diciendo, el cómo te lo están diciendo. Si te lo están diciendo chillando, claro, por mucho que te... ¡Eres muy guapa! Da igual, te lo están diciendo llenos de ira. Acabas de despertar a alguien hoy. Sí, ostras, ya la he liado. Alguien que se había puesto nuestro podcast para relajarse. Bueno, sí, o el desprecio, ¿no? Cuando la gente está en plan, ¿sabes? Que estás diciendo algo y el otro está como, o mirando con los ojos hacia arriba, ¿no? Entonces, venga, vamos a dar algunas claves entonces para discutir bien, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar tú como desde el punto de vista de la salud mental? He usado la palabra juego, que se me ha quedado ahí en el cerebro, y digo, vamos a imaginarnos la discusión como si fuera un tablero de ajedrez. O bueno, o un juego cualquiera, un juego de mesa, donde hay unas normas básicas que respetar. Ah, qué bueno. Si tuviéramos que jugar aquí una partida,
en ningún momento ninguna nos plantearíamos saltarnos las reglas del juego, ¿verdad? Es verdad, un O sea, trivial o un Monopoly. Trivial, no te pones ahí, coges y dices, pues ahora hago trampas, ¿no? Y cojo 3 quesitos del trivial. Es verdad, ¿no? Si no has acertado ni una pregunta, desgracia. ¿No? Eso sería súper claro, pero estas normas tan básicas que sería respetar al otro y no utilizar, pues, no utilizar ciertos ataques que hemos mencionado que estarían mal, pues no lo hacemos. O sea, nos saltamos las reglas del juego muchas veces. Entonces, vamos a ver cuáles son las reglas del juego. En realidad, en una discusión podríamos decir que podríamos establecer unas mínimas. Volvemos también a esos límites, a esas banderas rojas, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a poner algunas. Cuando estoy debatiendo o discutiendo un tema, una primera regla es que tengo que escuchar, ¿no? Tengo que mantener una escucha activa al otro, que muchas veces nos anticipamos y queremos, estamos pensando en lo que vamos a decir o cómo vamos a rebatir y no estamos ni escuchando lo que nos están diciendo. Eso nos pasa a todos, ¿no? Sí. Luego, mantenernos en el tema. Quizás esta es como la más importante. Bueno, todas son muy importantes, pero mantenernos en el tema es como una regla del juego fundamental, por lo que hemos dicho, porque si estamos debatiendo el color de la pared y tú coges y me haces un ataque personal... Sí, o pues sacas la última reproche. vez que pintamos la pared en 2018 que dices, no, es que la última vez lo elegiste tú hace 20 años. Dices, bueno, pero estamos debatiendo este color de ahora, ¿no? O sea, claro, eso es. O sea, los reproches del pasado no pintan nada en lo que estamos discutiendo ahora. O sea, hemos puesto el ejemplo de la pared, pero no sé, podemos discutir, pues como lo que hemos discutido tú y yo ahora al inicio del podcast, ¿no? Sí. Pues traer cosas personales de si tú tuviste una pelea con una amiga hace 10 años, pues no tiene nada que ver Lo con siento, lo que se en está las normas del debatiendo. juego no sé, vale. Entonces, escucha activa, mantenernos en el tema a tratar, no podemos sacar todo lo que hay en la mochila emocional. ¿Qué más? Bueno, tener presente que el objetivo no es ganar, Qué bueno. ¿no? Que Es el verdad. objetivo es debatir, llegar a un acuerdo, comprender. Y si Sí, no se llega llegar a una acuerdo, solución intermedia. y Sí. llegar a una solución. No estamos buscando culpables, estamos buscando soluciones, ¿no? Efectivamente, poner el foco en la solución, no tanto en, vale, para ti es de una manera, para mí es de otra, busquemos una solución que sea acorde, ¿no? Y sensata para ambas. Vale, no llevárnoslo a lo personal, ¿no? Que, bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Al final, cuando coges y haces un reproche, si estás debatiendo sobre la pared, pues que pinta reprochar algo sobre tu persona, ¿no? O tomármelo como personal esa discusión y yo alterarme, ¿no? Porque creo que esto es fruto de algo tuyo del pasado contra mí, ¿no? Claro. Bueno, cuidar las formas, que ya lo hemos dicho, ¿no? Al final, pues cuidar el lenguaje verbal como el no verbal, ¿no? No amenazar, no manipular, ¿no? Bueno, esta es clave, ¿no? Es como discuto, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Bueno. O pues ahora, esto que habíamos acordado, pues ala, ahora hasta luego, ¿no? Bueno, Eso es una manipulación, es como no estás de acuerdo conmigo, pues venganza. Sí, tal ¿No? cual. Ese es un clásico. ¿Te acuerdas tú y yo cuando discutimos esta Navidad? ¿Lo puedo contar? Sí, ¿Qué hicimos? Te dije, pues cada una grabe, ¿no? ¿Cómo fue? ¿O qué? cada una graba su podcast. Cada una graba su podcast, pues ya no grabamos juntas. De piel, el podcast de piel y el podcast a cabeza. Separados. Cada uno por separado. Separado. ¿No? Pero nos hemos dado cuenta que como el cuerpo humano, pues la piel sin la cabeza, el cuerpo sin su mente, pues no Nada. funcionan, pues no. Aquí seguimos las dos. Porque el tipo lo cura todo, efectivamente. Pero sí, no. O esto es muy típico en las parejas que están discutiendo por un tema tal y de repente, pues te dejo. No Sí, eres sí, para sí, mí. Adiós. eso es. Y te dejo para siempre cuando al día Sí. siguiente vas a volver con la maletica otra vez de vuelta. Pero No, pero es verdad, claro, hay límites que no se pueden cruzar, porque tú imagínate, te estarías dejándote con tu pareja a cada discusión. claro. No, y hay Y parejas que lo además- hacen. Sí, hay parejas que lo hacen, efectivamente. Pero claro, ya estamos metiéndonos en temas muy... Mira, aquí sí que hablaríamos de conversaciones muy tóxicas, ¿no? Este término de tóxico que utilizamos para las personas, que no debe utilizarse para las personas, ¿no? Las personas no son tóxicas, sino que tenemos conductas tóxicas o discusiones tóxicas. Me ¿no? gustó mucho este podcast que hiciste, o sea, un post que colgaste ayer, que lo he compartido, que justo Sí. decías eso. Decíais que, claro, ahora está de moda lo de las personas vitamina versus personas tóxicas, cuando no, cuando Sí. hay personas que son vitamina para ti y tóxica para mí, quiere decir que, ¿sabes? Y lo de los narcisistas, ahora ya todo aquel que no te hace caso Eso. ya todo el mundo es Todo el, narcisista. no, todo el mundo, no es que yo Menos en la yo. consulta, o bueno, no en la consulta necesariamente, pero sí, allá donde voy, escucho hablar de esto, ¿no? Bueno, y ya si entras en las redes sociales, pues Bueno, apague, vámonos. ahora ya es que todo el mundo es Todo el narcisista mundo- y tóxico. Bueno, claro, pero mira, también es verdad que estamos en la era del narcisismo, que aquí también lo hemos comentado, ¿verdad? Merece la pena leerse libros como el de Irigoyen que hablan de esto, y es que hablan de nuestra sociedad. Vivimos en la época de la exaltación del ego. Sino del individualismo. Me estoy leyendo este que me acabas de dar, el de Mal estamos, de dos psiquiatras Sí,
compañeros también lo tuyos. mencionan. Sí, y hablan mucho de ese individualismo al que estamos yendo como... Marta Carmona y Javier Padilla, que él es médico de atención primaria y ella es psiquiatra. Vale. Bueno, ¿qué más? No escalar en la violencia, ¿no? Pues claro, al final mucho se habla de violencia y pensamos que la violencia es solo la violencia física, ¿no? Llegar a las manos, que habrá gente que cuando discuta llegue a las manos. Pero vámonos a un nivel anterior, no hace falta llegar a las manos. La violencia física puede ser tan Un dañina, portazo. ¿no? También. Claro, sí. O un grito, un insulto, Tirar o algo un por la ataque. ventana. Claro, eso al final también es violencia psicológica o lo de manipular y amenazar. No deja de ser una forma de violencia. No, y además que en el momento que lo que tú has dicho, me ha gustado mucho el término escalar, porque es verdad que muchas veces uno empieza chillando y el otro que a lo mejor no iba a chillar, pero termina contestándole chillando también. Claro. Porque entonces hacer esa labor de aunque el otro escale en violencia, tú no escalar, no siempre es fácil, porque muchas veces te arrastra, claro, te arrastra la claro. situación. Y ahí el siguiente paso es no actuar la rabia, ¿no? No pasar al acto, dar ese portazo, romper algo o pegar un puñetazo, incluso, por supuesto, ya ni hablemos de agredir al otro, ¿no? Sino que, oye, vamos a tratar de calmarnos, vamos a tener esto en mente, vamos a intentar hacer una pausa, contar hasta 10, ¿no? Claro. Claro, esto requiere muchísima práctica, porque hemos dicho que en ese momento uno está como atrapado emocionalmente y por mucho que tengamos nuestro córtex prefrontal bien desarrollado, esa maricondo que mencionábamos, pues al final en ese momento es como si no existiera, ¿no? Estamos totalmente dominados por la emoción. Así que, bueno, pues vamos a tenerlo muy presente y vamos a practicarlo. Cuanto más lo practiquemos, aunque sean discusiones muy pequeñitas del día a día, más cotidianas, pues más preparados estaremos para cosas más importantes, discusiones más importantes, ¿no? Qué bueno, me ha gustado mucho, no sabía que se llamaba así, actuar la rabia, o sea que por un lado está la emoción que tú sientes, que es ira o rabia, y luego las consecuencias de actuarla, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? La conducta que Claro. esa ira y rabia te generan, pues tirar Claro, coger, cosas, romper un plato, cosas, romper un pegarle a móvil. alguien, elevar Claro. la voz, ¿no? Todo Sí. eso sería actuar, ¿no? La Claro. ira y la rabia. Vale. Y nada, bueno, pues yo creo que tenemos una serie de normas, ¿no? Las repito un poco. Entonces, mantenernos en el tema, fundamental, escuchar al otro activamente de verdad, genuinamente, tener presente que el objetivo no es ganar, no llevarlo a lo personal, no atacar con agravios del pasado, cuidar las formas, no amenazar ni manipular, no escalar en violencia y no actuar, ¿no? La rabia. Esa agresividad, esa rabia, esa ira. Y Intentar que- utilizar el sentido del humor, Qué que no buena hay discusión que no se resista a esto. El otro día leía una táctica que decía, es muy tonta, pero me hizo gracia, ¿no? Que cuando estés discutiendo y esté como la discusión muy acalorada, como que intentes meterle el dedo en la nariz al otro, ¿no? Como- Pero si eso casi es peor, ¿no? El otro se la va a liar. Bueno, pues entonces te lo metes a ti mismo, ponía. No, pero es verdad Hacer que la algo gen- como que te deje ingenio- totalmente descolocado. No, no Es tiene muy que difícil, ser. a mí no me sale. No tiene que ser. reconozco. También hay gente que hace como. Yo me acuerdo con mi expareja, teníamos como una palabra acordada que desbloquease la situación. Que cuando el otro decía, pues era una frase, creo que era Mitch lo que nosotros usábamos, que era pues de una vez que nos estuvimos riendo mucho con un concierto que fuimos de Europe y yo me equivoqué del nombre del cantante, no me acuerdo cómo fue, y teníamos esa palabra que a los dos nos recordaba una situación cómica y era como la palabra de desbloqueo. Y era Mitch. Era Mitch, como diciendo, y si uno lo decía, pues al otro le daba la risa. Pero bueno, no siempre es fácil, porque a veces la decías y el otro seguía anclado en su ira. Pero es verdad que sí, que ser capaz de actuar ese humor o decir un comentario gracioso puede ayudar mucho, ¿no? Hay Hombre, gente que tiene esa muchísimo. agilidad mental. Totalmente. Vamos, Luis Gutiérrez Rojas, que estuvo aquí con nosotras, se tiene que ser un espectáculo discutir con él. Estoy segura Tenemos que preguntar, Sí. a ver qué tal. Dice Eso. que no discute, entonces. Claro, pues porque seguro que cuando ve venir una discusión empieza a soltar chorradas como No panes. tiene tiempo, tiene 7 hijos. Sí, pero ¿te acuerdas qué gracioso era cuando íbamos por su casa y nos iba enseñando la casa? Iba diciendo, bueno, aquí como si fuera Jurassic Park, que yo iba abriendo puertas y dice, bueno, y aquí tenéis un adolescente haciendo cosas de adolescente, no sé qué, o sea, nada, o sea, ni nos va a mirar a la cara, ¿te acuerdas? Y se ríe de todo. A veces sabéis que hay que reírse de todo en esta vida. Nada, no hay nada como el sentido del humor. Los que seáis capaces de poner eso en práctica y buscar una frase ingeniosa, divertida, algo que sepas que le va a hacer reír a la otra persona, vamos, tienes ganas todas las discusiones y todas las batallas. A mí Y- todavía no se me ha ocurrido, ojo, pero... E intentar, cuando es en pareja, no acostarse enfadados, ¿no? O sea, Bueno, no yo es... eso todavía no lo consigo. A mí me da todavía más rabia, mi marido se queda frito.
Y ahí como con la rabia no me puedo ni dormir. Nosotros teníamos un cartel enorme encima de la cama que ponía prohibido acostarse enfadados. Bueno, pues yo creo que nunca jamás nos acostamos sin enfadar. O sea, eso era dificilísimo. Pero si alguien consigue hacerlo, yo creo que eso es básico para también cuidar nuestra higiene del sueño. Pero bueno, de todo esto, ¿no? Habla mucho Rosenberg en su libro que yo me leí hace siglos, ya no me acuerdo casi nada, en el de comunicación no violenta, ¿no? Sí, eso, tenemos que hablar, de hecho tenemos que remitir a la gente a este autor, porque aquí hemos hecho como un poquito un refrito de consejos que son útiles, ¿no? Pero yo creo que él aborda este tema de una manera así más elaborada en su libro. Él es psicólogo y lo que trataba, ¿no? con este manual era acabar con los problemas que se generan muchas veces fruto de esa comunicación que al final termina por ser agresiva, ¿no? Y poco eficaz. Y lo que trataba era de buscar pautas para hacer una comunicación mucho más asertiva, cuidadosa y coherente, ¿no? O sea, era Marshall Rosenberg, ¿no? Autor del libro Comunicación no violenta, que ha sido un auténtico bestseller y que también se llama comunicación efectiva. Yo creo que hay algunos como que no están de acuerdo con este título de no violenta, ¿no? Y consideran que es un título más adecuado, ¿no? Y bueno, eso, buscando que la comunicación sea más, ya lo hemos dicho, ¿no? Más asertiva, más empática. Más simétrica, además. Eso es. Y se establecen 4 pasos principales. Mira, él lo divide como... El primer paso sería observar sin evaluar, ¿vale? Sin evaluar al otro. El segundo paso, identificar y expresar los sentimientos. El tercer paso, asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. Y el cuarto paso, formular a los demás las peticiones concretas que queremos hacerle. ¿Vale? Anda, perdona, te puedo cortar, perdón, que me van a regañar porque dicen que te corto mucho, pero esto de... bueno, si los vamos a ver uno a uno, sí. Perfecto. Es que pensaba... Pues entonces nada, es que pensaba que no les íbamos a ver uno a uno, sí. Sí, en el primero de observar sin evaluar, se trataría de que expongamos de una manera lo más objetiva posible, ¿no? Sin añadir todos estos juicios de valor o no anticipaciones que hacemos, pues la situación, ¿no? Ojo que no es tan fácil, ¿vale? Pero bueno, se trataría un poquito de ir trabajando y ver qué es lo que ha ocurrido, tratar de analizar cómo actuamos, cómo reaccionamos ante determinados hechos, ¿vale? Repito, sin enjuiciar. El segundo paso sería investigar y expresar, ¿no? Cómo nos hemos sentido. Me he sentido asustado, triste, irritado, ¿no? Ofendido, ¿vale? Esto estamos hablando, por tanto, ya de pasar a esa vivencia emocional. Aquí lo mismo, ¿no? Parece más sencillo de lo que es, porque al final yo creo que fundamentalmente es que no le dedicamos tiempo. No nos han educado para pensar, ¿verdad?, en esto y además, como decíamos antes, estamos más pensando en la anticipación a toda la frustración que nos produce el acto del otro, lo que el otro está diciendo. Vale, entonces, aquí lo que estaríamos tratando es de buscar cómo nos sentimos, ¿vale? Y ser capaces también de expresar nuestra propia vulnerabilidad. Esto es muy importante, ¿no? Porque la verdad que al final mostrarnos vulnerables o ser capaces de mostrarnos vulnerables hace que nos terminemos vinculando mucho mejor a los demás, ¿no? Y nos permite establecer lazos mucho más profundos, mucho más fuertes en ese sentido. Sí, este era justo lo que te quería yo comentar, que eso lo aprendí de ti, un recuerdo que tengo que cuando yo te contaba alguna discusión siempre me decías, Ana, es que intenta no usar el siempre, el nunca, porque efectivamente no es así. Y además también me decía siempre, intenta siempre decir, no eres agresivo o eres tal, sino me haces sentir así, me haces sentir de esta manera, esto que has hecho o sea, no atacar al otro, sino contar cómo su actitud te hace sentir a ti, ¿no? Y eso es importante. Y además en el momento hay la famosa charla, ¿no?, de Brené, que también tiene un libro, Brené Brown, hablando de la vulnerabilidad. Muchas veces en el momento que tú te muestras vulnerable es un paso primero hacia la aceptación personal tuya, de que, oye, estoy aceptando esto porque lo estoy haciendo público con otros, y además a que los otros también intenten ayudarte. En el momento que tú dices cómo te sientes, al otro le sale también empatizar contigo y ayudar. Totalmente. Vale, paso 3, dice identificar nuestros deseos, ¿no?, y necesidades, porque eso, a veces entramos en una pelea y realmente lo que traduce es una necesidad que tenemos, ¿no? Discutimos con nuestra pareja y en el fondo a lo mejor estás discutiendo porque no está la cena hecha, pero el mensaje es que no está suficientemente contigo en casa, o no sé si me explico. Qué bueno, o sea que muchas veces el enfado no es tanto esa cena o no es tanto el tema en sí, sino la emoción que a veces va vinculada a eso, ¿no? Entonces, ver un poquito cuál es el deseo, la necesidad que hay detrás, ¿no?, de ese malestar que se ha generado. Y luego el cuarto paso sería hacer una petición ya consciente y genuina y concreta,
¿no? Y dirigida a conseguir lo que estás buscando, ¿no? Eso es, ¿no? Formulada en términos además positivos para que el hecho, ese hecho desagradable pues no vuelva a darse, ¿vale? Em, vale, mira, yo tengo aquí ahí un ejemplo que he sacado de un, a ver, de un autor que se llama Elia, a ver, lo tenía por aquí, perdona, Nada, Elia tranquila. Roca, que pone un ejemplo de comunicación en casa, ¿vale? Espera, déjame que la localice. Tranquila. Yo repaso si quieres de los cuatro puntos que estábamos diciendo. Nos has contado, primer paso, observar sin evaluar o juzgar al otro. Sí, Segundo paso, expresar cómo nos sentimos. Tercer paso, identificar cuál es nuestro deseo o nuestra eso. necesidad. Por eso le estamos diciendo cómo nos sentimos Mm. y qué queremos. Y el Apelando cuarto también a... paso Sí, ya es pedirle, ¿no? eso es. Conscientemente, que es lo que vamos a practicar ahora, ¿no? Eso Con un es. ejemplo. Un ejemplo que pone aquí, mira, dice, ya focalizándose en los puntos 3 y 4, dice, una madre le puede decir a su hijo adolescente, dice, Félix, me molesta ver 2 calcetines sucios hechos una bola debajo de la mesilla del televisor, porque me gusta que las habitaciones de la casa que compartimos entre todos estén ordenadas, ¿no? Ahí estás aludiendo a que, oye, que hay una convivencia en casa y esto supone un problema porque nos afecta a todos, ¿no? Dice, acto seguido, la madre aborda el componente, bueno, el último punto donde hace la petición concreta. Dice, ¿podrías, por favor, recoger los calcetines y llevarlos a tu habitación o meterlos en la lavadora? Además le está dando como a elegir. Esta es una Sí. estrategia muy buena con los niños. Los pequeños también la solemos recomendar, que es lo de darles a elegir entre 2 cosas. Claro, porque además es que a nadie nos gusta que nos den órdenes. Entonces, sentir que no es una orden, sino que es una elección tuya, que puedes, que Eso tienes es. algo, ¿no? Que tienes algo de control interno en esa decisión. Eso Está es. muy bien. Entonces, en este último punto nos estamos poniendo el foco ya en lo que esperamos que la otra persona haga para enriquecer esa convivencia o esa situación, ¿no? Qué Bueno, bueno. Al final, eso, se trata un poco desde la compasión natural, buscar un trato más amable, entender también el mundo del otro, entender el nuestro y de verdad o sea, explicar desde el respeto pues cuál es nuestra necesidad. Pero es que a veces no sabemos cuál es nuestra necesidad, por eso esos pasos previos, saber identificarla. Es que a veces se opera casi a nivel inconsciente, ¿verdad? Porque son cosas que acumulamos de mucho tiempo. ¿No? Y lo típico que dicen, ¿no? Que muchas veces el estrés del trabajo te lo llevas a casa y todo eso que a lo mejor no has soltado en el trabajo, simplemente ese estrés que tienes por todo lo que tienes que hacer, lo pagas, entre comillas, con la gente con la que convives, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de saber, ostras, he saltado en casa con esto, pero lo que yo traía era un estrés importante del trabajo, pues saber decirlo, oye, perdonadme porque me ha pasado esto, ¿no? O creo que puede ser, he identificado que yo lo que tenía era estrés, Sí. o sea, decirlo, ¿no? Y a lo mejor por eso te he hablado un poco peor o te he subido el tono de voz o estaba más acelerada. Eso. Vale, mira, aquí en un blog de Extudeo ponen como un resumencillo de los plazos así de la comunicación no violenta, que los voy a leer, que yo creo que son como muy útiles también para recoger, ¿no? Todas estas ideas que engloba este autor en su libro, ¿no? Dice, no responsabilizar, acusar o señalar al otro por un hecho. Dice, buscar una colaboración y entendimiento y no buscar el conflicto, ¿no? O sea, realmente estar siempre pensando en buscar esa, como decíamos antes, solución de problemas. Luego dice, no entrar en confrontación de palabras. Tratar de ser lo más concreto y directo posible, ¿no? Más allá de manifestar eso, pues opiniones que muchas veces manifestamos allá a la defensiva. Luego, no atacar al otro, ¿no? Manifestar nuestras propias necesidades de una manera educada, pero también asertiva y eso, siempre respetando también la visión del otro y por tanto intentando llegar a acuerdos. Invitar al otro a responsabilizarse o a hacer algo al respecto también para mejorar la relación. Partir de un hecho objetivo y no de un juicio, una creencia, una interpretación que hacemos nosotros, porque al final las discusiones y los debates, cada uno, ¿verdad?, las interpretamos desde nuestra visión, desde nuestras experiencias, desde nuestra forma de ser. Pero es que ya no solo eso, sino desde ese momento, en ese momento, cómo estamos ese día. Claro. Porque tú lo has dicho, un día estamos más estresados y a lo mejor pues estamos en una discusión de lo más, ¿no? Tonta, que no, sin más trascendencia, ¿no? Y luego eso, ser firme y, bueno, sobre todo ser claro, ¿no?, en lo que queremos expresar y tratar de no interpretar la conducta ajena, sino eso, hablar por ti mismo y hablar de ti, porque en realidad en la mente del otro no nos podemos meter. Claro. Así que bueno, yo creo que este libro lo podemos recomendar, es un libro, ¿no?, que yo creo que es un manual de cabecera. Yo también lo leí hace tiempo y además en diagonal no lo he podido así repasar, lo quería traer para esta grabación, pero no he podido. Pero también otro que podemos recomendar, Ana, es de Giorgio Nardone,
que tiene un libro que se llama Corrígeme si me equivoco. Anda. Que él también da una serie de ingredientes clave o alquimias mágicas, que le llama él, para también discutir de una manera mucho más eficaz, ¿no? Mira, él menciona como también 4 puntos. ¿Quieres que los comente venga, vamos por a ver encima? sus 4 puntos, a ver si son parecidos a los de Rosenberg o... Pues mira, dice, preguntar antes que afirmar. Esto Qué ya lo hemos bueno. comentado muchas veces. La ¿no? mayéutica de Sócrates, ¿no? Claro, Lo y que al final las preguntas, pues eso, las recibimos mucho mejor que una afirmación. Dice, como dice Waldo Emerson, dice, las preguntas del hombre sabio contienen ya la mitad de las respuestas. Qué bueno, ¿eh? ¿No? Qué O sea, bueno. preguntarlo y saber preguntar. Oye, al final también un poquito de estrategia. Claro, es que es verdad. Muchas veces puedes reconducir una discusión simplemente preguntando, en plan, oye, ¿y esto me lo dices, esto por qué en concreto me lo dices hoy? ¿O por Sí. qué me lo dices ahora? ¿O por qué justo te molesta hoy? O por qué crees que, o qué crees que puedo hacer yo, o qué puedo... eso, bueno, es que, claro, se nos ocurren muchos tipos de discusiones, Sí. ¿no? Pero sí, o sea, al final siempre preguntar es un gran aliado. Antes que afirmar, como has dicho, o incluso antes que enjuiciar, o sea, antes que hacer un juicio. Eso por supuesto, porque- claro. Aquí fíjate que nos lo están poniendo en educado ya, asumiendo que el otro solo afirma, pero es que realmente lo que nos encontramos no es una afirmación, Es un juicio. Sí, exactamente. En plan, es que no has recogido la cocina, es como siempre, porque Sí. eres un vago. Eso, Sí, ya- efectivamente. Vale. Punto número 2, dice pedir confirmación antes que sentenciar. Esto es muy bueno, ¿no? El parafrasear el contenido de lo que nos ha dicho la otra persona, ¿vale? O sea, es como parafrasear sería repetir lo que el otro nos ha dicho, cómo lo hemos entendido, ¿vale? De tal manera que estamos reforzando y construyendo algo conjunto, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando de algo y yo te digo, o sea, quieres decir que te has sentido mal porque yo el otro día tal y tal y tal y tal y tal, ¿no? De tal manera que tú tienes la oportunidad de corregirme, ¿no? Porque muchas veces decimos eso de, yo no quería decir eso, no me has entendido. Es verdad, ¿no? qué Entonces, bueno. Tú mismo, el otro se pone ya en la posición de duda, ¿no? Yo te parafraseo y veo si realmente he entendido lo que tú querías decir o lo que tú me querías transmitir. Buah, ¿vale? qué potente. Esto me lo hizo el otro día un compañero que además que me sorprendió para bien, que sabe discutir muy bien. El tío está en política y tal, y me acuerdo que me lo hizo. Yo le manifesté una cosa y empezó, a ver, entonces, a ver si lo he entendido bien. ¿Me estás diciendo que tal y cual? Sí. Y yo diciendo, ostras, mira lo que listo. O sea, he entendido esto, ¿es así? ¿Es así Sí. lo que me estás diciendo o es otra cosa? Muy Eso bien, es. muy bien. Eso se utiliza mucho también en la entrevista clínica en salud mental, porque en el fondo cuando alguien ya, ¿no? Imaginemos una consulta larga de ir evaluando, pues, cómo se encuentra esa persona, ¿no? Pues yo qué sé, tenemos una persona con una depresión, nos cuenta síntomas de apatía, de abulia, ¿no? Esa falta de iniciativa, de estar triste, de insomnio, nos cuenta un montón de cosas, ¿no? Y de situaciones, y nosotros resumimos todo lo que nos cuenta y, ¿no? Muchas veces como terminan de matizarlo. Bueno, esto no es tan así, ¿verdad? Porque al final, cuando lo escuchamos en palabras del otro, ¿no? Qué bueno. A veces no siempre se ajusta a nuestra realidad, como, ¿no? Porque al final, oye, no deja de ser una cosa que yo he expresado en un contexto determinado, en un tiempo limitado y con una persona a la que no conozco. Por tanto, es muy importante esa Sí. función de veamos si lo he entendido bien, ¿no? No, sobre todo cuando el doctor hace un ejercicio de síntesis de lo que, porque a lo mejor la persona te ha Eso. transmitido un montón de sentimientos, es que no has bajado la basura, entonces me siento tal, y la otra vez no lo dices, te cuenta un batiburrillo de sentimientos, y el otro dice, vale, entiendo que estás enfadada porque no suelo bajar la basura, es decir, cuando te hacen Claro. una síntesis de muchas cosas, pues a veces es difícil también, Sí. vale, aceptar. Vale, el tercer punto dice evocar antes que explicar. Aquí se trataría de hacer sentir al otro a través de las palabras, ¿no? Es decir, como llamar a la emoción, más que centrarnos solo en la parte más concreta de las palabras, ¿no? Sería expresarlo emocionalmente. Dice, cuando haces esto, pues esto me genera un gran dolor, lo siento como una traición y me dan ganas de reaccionar intentando herirte a ti también, ¿no? Claro. O bueno, o puesto en código positivo, pone otro ejemplo en su libro, Giorgio Nardone dice, cuando me miras y me sonríes así, eres como el viento fresco que me reconforta en un día cálido. Eso no Me sé hizo si es mucha bonito gracia. o es el humor. Te dice eso tu pareja y Y ya te echas a reír. te echas, bueno, sí, ya te echas. A ver, No, pero si cuando me miras y trabajáramos- me sonríes así, eres como el viento fresco que me reconforta en un día cálido. ¿Cuántos años tiene este señor? No, pues es joven, Ah, Y está vivo, ¿eh? no, oye, pues es un romántico. A ver, está bonito, está bonito. No, bueno, yo creo que el mensaje Sí. de esto es que muchas veces, antes que centrarnos solo en lo negativo, también podemos ponerlo en lo positivo. Es decir,
pues estoy enfadada, pues agradezco cuando otras veces eres capaz de venir y darme un abrazo y de, ¿no? O de Sí. sonreír a pesar de que estés enfadado conmigo, pues agradezco que luego me sonrías. O sea, un poco también reforzar la parte positiva. Como que a veces siempre estamos centrados en transmitir esa parte negativa, pero vamos a tratar de arrastrar al otro y contarle nuestra vivencia, pero evocándole Qué situaciones bueno. en las que lo ha hecho mejor, en vez de señalarle las que lo ha hecho mal. Justo, eso lo hablaba yo ayer con una amiga que estaba comentándome también una discusión y hablábamos de eso. Ella me decía, dice, jo, pues hoy por primera vez he visto que esto lo ha hecho un poquito mejor. Digo, pues hazle hincapié en eso. O sea, digo, es lo que llevas años queriendo que cambie, ¿no? O sea, me llevas siglos diciendo que es vuestra kriptonita, ¿no? Pues aprovecha y a partir de ahora todos los días en plan, jo, esto lo estás haciendo mejor, hasta que haces un poco de efecto Pigmalión, ¿no? Porque es Sí. como, oye, te veo mucho mejor en esto, oye, cada vez me gusta más que me diga, o sea, cada vez, entonces al final el otro ya solo porque, ¿no? Total. Lo termina haciendo mejor. Vale, ¿y qué más? Pues ya el último punto sería actuar antes que pensar. Dice, comprender algo no quiere decir que seamos capaces de dominarlo, ¿no? Que seamos capaces de dominarlo. Con frecuencia se atribuye al pensamiento una supremacía sobre la acción, ¿no? Con esto se refiere a que muchas veces pensamos que pensar las cosas ya implica hacerlas, ¿no? Pero realmente no. O sea, yo puedo decir, venga, ya, eso, pues alguien que está escuchando este podcast está diciendo, pues yo ya me lo sé, yo ya lo voy a hacer súper bien. No, no, tenemos que repetir el comportamiento para llegar a integrarlos, ¿no? O sea, que esto es un ejercicio constante de repetición y de llevarlo al acto conscientemente, ¿no? Así que, bueno, yo creo que con esto más o menos hemos resumido así 4 ideas de este otro libro que recomendamos y que puede ser de utilidad. Vale. Para los que... Y cómo y una vez que ya hemos discutido y no hemos aplicado todo esto, que suele ser bastante común, y hemos pues la típica discusión de pareja, que además a lo mejor discutes justo antes de tener una comida familiar, por ejemplo. Os estáis arreglando, tenéis comida familiar o comida con amigos y ha habido una discusión. Entonces uno dice, pues yo ya no voy. Y es justo la familia del otro. Entonces, ¿cómo desprendernos rápido de ese enfado? Porque... Bueno, pues aquí, si eres capaz de utilizar el humor, volvemos a lo mismo, ole, ole y ole, que sería lo ideal. Bueno, darte un tiempo, por ejemplo, antes de hacer esa amenaza o ese salto y tal, pues tomarte, si eres tú el que lo vas a hacer y decir, pues ya no voy, pues no, oye, darte tiempo, pensarlo, o incluso si lo has pensado y lo has dicho, pues coger y hacer el esfuerzo de ir. Yo creo que eso ya, aunque no seas capaz, porque en ese momento tú digas que yo estoy tan enfadado que no soy capaz ahora ni de pedir perdón ni de hacer nada, pues vas. Ese día tenías esa comida y vas a la comida. Porque luego en la comida muchas veces ya la cosa se distiende por sí sola, ¿no? Sí. Y al final estás con otra gente y se relaja. Y bueno, yo creo que ahí también es una forma de decir, bueno, me he sentido muy mal, he saltado este límite, he hecho esta amenaza de amenazar con no ir, pero hago el esfuerzo de ir. Es una forma también, ¿no?, de dar ejemplo y de decir, bueno, estoy por arreglarlo, ¿no? Eso. Bueno, en el caso de que no tengas nada luego, también te puedes ir a cambiar de, ¿no? Por ejemplo, has discutido con tu pareja, no tienes ninguna comida, pero puedes ir a correr, ¿no? Por ejemplo, sí, eso, vete a correr, deporte. lo decíamos, ¿verdad? Lo decíamos el otro día con la otra Cristina Salazar, vete a correr los enfados. Vete a correr los enfados o a nadar los enfados. Sí. Y despeja un poquito, ¿no? Ese estado, ese sí que le podemos llamar un estado tóxico cerebral, ¿no? Sí. Que has entrado en un bucle sin salida, pues vamos a intentar como despejarnos un poquito con otras estrategias. Pues eso puede ser escuchar música, salir a pasear, ir a correr, ir a Tomar nadar. distancias, sí. Darte una vuelta, que a veces es simplemente salir llamar a a un la calle, que llevas amigo, todo el día encerrado en reírte, casa. sí. Eso, llamar a un amigo y reírte ya ni te cuesta. Sobre todo llamar al amigo que sabes que te va a hacer reír. Exactamente. Claro. Vale. Y si aún así lo hemos hecho fatal, o sea, hemos cogido, teníamos la comida, no hemos ido, le hemos dejado solo con sus padres. Encima hemos levantado la voz, le hemos dicho que se acaba la relación. Bueno, que hemos hecho todo lo que no hay que hacer. Hemos gritado, hemos tirado cosas. ¿Cómo reparar cuando hemos hecho algo tan mal, ¿no? Porque encima ahí se une también la culpa, ¿no? Ahí se suma la culpa, que Claro. muchas veces lo vemos en los reality shows, ¿no? Que a veces ves que se eleva la discusión y ves que las personas luego terminan llorando y terminan fatal y están peor por lo mal que lo han hecho que por lo que ha supuesto la discusión en sí misma. Es decir, muchas veces te quedas fatal por haber perdido los nervios, por no haber sabido controlarte, por haber herido al otro, o sea, que lo que tienes es más culpa que, ¿no?, que otra cosa. Vale, pues a ver, aquí, y con esto acabamos, que yo creo que ya es el último punto Sí. a tratar. Básicamente, bueno, primero, evitar estar en caliente cuando quieras arreglar algo, no lo quieras arreglar en ese mismo momento, ¿no? Hay que dejar pasar tiempo,
poner, ¿no?, un poquito de distancia, porque nadie en caliente es capaz de arreglar nada. Sí. Entonces, o casi nadie, no voy a decir nada y ni nadie, pero bueno, que en general nos cuesta muchísimo cuando estamos en caliente, por tanto, darnos tiempo para poder hablarlo desde la tranquilidad, ¿no? Muy bien. Volvemos a lo mismo, rescatamos esta idea también, además, de cuando voy a tratar un tema, intentar empezar siempre con preguntas, antes que hacer afirmaciones y empezar, ni mucho menos atacando al otro, ¿no? Si quieres arreglar algo, pues oye, también aquí unas normas básicas, ¿no? Empezar pues desde la disculpa, con una actitud adecuada, con una forma adecuada, ¿no? En un preguntándole momento y en un cómo contexto está. adecuado, preguntándole cómo está, qué le parece, si podéis hablar de ese tema, ¿no? Eso. Si vamos a pedir perdón, por tanto, no recriminar. Sí, porque ¿no? hay una frase típica de cuando uno va a pedir perdón que es: oye, vale, si quieres hablamos, perdona, pero. Eso, perdona, pero. Es como, no valen peros. Vale, que perdones, pero. Y entonces ya sueltas toda la retahíla de reproches ahí, bien de reproches. Perdona, pero. Nada, pues no vale el perdona, pero, o sea, esa es una norma implícita. O sea, hemos dicho las normas ¿no?, del tablero de juego de una discusión, pues las normas del tablero de juego del perdón. O sea, cuando es que hay una norma implícita en esto que implica que partimos del punto cero, partimos de la neutralidad, ¿no? Es borrón y cuenta nueva. Por eso te pido perdón, porque vamos a intentar dejar esto como un espacio neutro, ¿no? Nos comprometemos a dejar de sentir rabia por lo que me hiciste, es decir, el perdón implica un compromiso. Y una ¿no? disciplina, porque eso hay que mantenerlo en el tiempo. Claro, efectivamente. Ya se supone que si te he pedido perdón es porque soy capaz de eliminar esto y ya es, ¿no?, parto de cero, porque si no, entonces voy acumulando, ¿no?, otra vez y volvemos a saltarnos esa neutralidad. ¿No? Igual que si he hecho un regalo, pues no le voy a... Luego es que te dice, ¿no? O sea, tú haces un regalo y luego lo recriminas. Pues no, o sea, es que... Sí, más que con los regalos se hace mucho con los favores. Eso, es con que los yo favores, te llevé a trabajar ese día. Total, pues bueno, pues yo creo que esto, ¿no? Tenerlo claro. Yo creo que esa es una clave fundamental. Y nada, pues abordar el tema con una actitud humilde, ¿no? Con una actitud, pues también autocompasiva y compasiva hacia el otro. Al final, cuando tiramos de esta, ¿no?, de esta forma más empática con el otro, pues siempre, ¿no?, hay una buena disposición. Antes decíamos, mostrar también la vulnerabilidad propia, pues ayuda a que el otro no se ponga a la defensiva y ser compasivos con el otro. Y también disociarnos un poco de la situación pequeñita, ¿no? De lo que tú siempre nos dices. Esto, ¿qué importancia va a tener esto en 10 días, 10 meses, 10 años? Es decir, ver un poco el global, ¿no? Es mi pareja, llevamos 20 años juntos, hemos superado muchas cosas. Entonces, esto es peanuts, como dicen los americanos. Estos son peanuts del día a día, ¿no? Son cacahuetes. Sí. Esto es nada. Próximo día ya se me acaba de ocurrir una estrategia para mi marido, que le encantan los cacahuetes. Vas a tirarle un pequeño cacahuete porque esa frase le encanta. Sí, eso. A lo mejor la aprendí de él. Un pequeño cacahuete a la cabeza. No sé si le va a hacer mucha gracia que estéis peleando y le tires cacahuetes a la cabeza. No me ha salido. Y si encima le dices que ha sido idea de su cuñada, ya ni te cuento. Bueno, Anita, con esto nos despedimos. Yo creo que hemos dado unas cuantas claves, hemos recomendado unos cuantos libros que yo creo que pueden ser de utilidad. Y nada, practicar. Nada de solo escuchar, que esto no es suficiente. ¿Vale? Vale, tenemos que hacer otro podcast de perdonar, de cómo perdonar de verdad, ¿vale? Porque de cómo aprender a perdonar y confiar después de alguien que alguien nos ha decepcionado o defraudado, porque eso es lo que muchas veces pasa en las discusiones. Perfecto, pues nos vemos. Vamos a grabar ahora por lo menos uno más, ¿no? Uno más. Vamos a grabar uno de tema de piel, que llevamos muchos temas de salud mental, de productividad, de cosas de estas. Ya nos toca. Sí, ya toca un poquito de piel o de pelitos o de lo que haga falta. Eso, venga. Hasta bueno, hasta adiós. el próximo viernes. Hasta luego.